Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y soy su host en este espacio, donde hoy vamos a hablar acerca de los espíritus de las adicciones. Vamos a hablar de las sustancias, de las dependencias, de las adicciones, desde un lugar más espiritual, entendiéndolo desde un lugar más energético y conociendo cómo funcionan estas dinámicas desde un plano un poco más sutil. Constantemente recibo muchas preguntas sobre este tema y en sesión, sobre todo en las limpiezas energéticas o en las sesiones de Reiki, lo que más llega en consulta es esta sensación de me estoy sintiendo raro o rara y no estoy pudiendo soltar un hábito o un consumo o como un vínculo con algo o con alguien en su defecto, que también vamos a hablar un poco de la codependencia. Y cuando lo intentamos entender desde la energía y desde la espiritualidad y abordarlo desde un panorama más amplio, hay más respuestas y hay una forma de comprender cómo estos vínculos funcionan, porque el hábito de consumir una sustancia es tener un vínculo con esa sustancia, ya vamos a hablar de eso, y aprender cómo lidiar con estos retos y con estas tentaciones y con estos obstáculos que se nos presentan es justamente parte de la vida humana, sobre todo parte del camino espiritual. Cuando hablamos de religión y de las iglesias y como todo lo que nos han enseñado a cada uno, provenga de donde provenga, en su familia o en su colegio o en la cultura que lo rodea, existe este concepto de la tentación y este concepto de, en la mayoría de las religiones, del pecado, y este concepto de esas cosas de las que nos quisiéramos o nos queremos alejar porque no están alineadas a lo divino, a lo sagrado, a lo santo, bueno, dependiendo de tu religión o de tu cultura, tendrás un nombre específico para llamar a estas cosas y a estas dinámicas que nos generan tanta desconexión con nosotros y que realmente se propician a partir de esa desconexión. Muchas veces creemos que es el hábito, la sustancia, la relación, lo que nos está desconectando de nosotros, pero en realidad es la desconexión interior la que nos lleva a buscar ese tipo de salidas. Y posiblemente vamos a necesitar más espacios para hablar de esto porque es un tema con bastante profundidad del que quiero explicar varias cosas. Normalmente estos temas los hablo más en YouTube, donde puedo explicar, poner símbolos, poner imágenes, expresarme con todo mi cuerpo. Y lo voy a intentar hacer desde el podcast para que veamos si es un medio lo suficientemente profundo para explicar este tipo de temas. Como les decía, he recibido muchísimas preguntas en sesión con respecto a esto, muchísimos casos en sesión con respecto a esto. Y desde hace unos meses he recibido mucha información, muchas personas nuevas llegando a la cuenta de Instagram y muchísima información de esas personas, de su vida, y preguntando si las puedo ayudar, si sé algo de eso, si conozco cómo salir de ciertos hábitos, de ciertas adicciones. Y decidí sacar este espacio y poner esa caja de preguntas en Instagram para que me pudieran poner todas las preguntas que quieren resolver acerca de este tema. Entonces lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy es abordar algunas de esas preguntas, pero sobre todo contarles cómo funciona el mundo de las sustancias, el mundo del consumo, el mundo de las adicciones y de las dependencias desde un plano energético y un plano espiritual. Por eso quiero empezar recordando cómo funciona el plano energético en el que vivimos. Nosotros vivimos en un plano físico, en un plano material, en la Tierra. Y este planeta tiene, digamos que overlap, como sobrepuesta la realidad astral, el plano astral. El plano astral es, también le llaman el plano espejo, porque es justamente el espejo energético de la realidad física. ¿Qué significa eso? Que si yo percibo una persona, si yo me encuentro con una persona de frente, la estoy viendo con mis ojos físicos, la estoy percibiendo con mis ojos físicos, con mis sentidos físicos,
Pero si yo conectara con el plano astral, si yo cierro mis ojos y conecto con la energía de esa persona y tengo la capacidad desarrollada de poder ver, oír, percibir el astral como percibo la realidad física, también voy a poder ver su esencia, también voy a poder ver su imagen permeada por su energía. Y esto es algo que cada vez va a suceder en mayor medida, que las personas van a empezar a expresar físicamente o expresar en este plano su alma, su esencia, sus preferencias inconscientes van a ser tan evidentes que esa esencia energética o que estaba como delimitada solamente al plano astral, la vamos a ver en físico. Ya está sucediendo y mediante la conversación creo que va a ir quedando muchísimo más claro a qué me refiero, pero la idea es comprender cómo el plano astral es justamente una versión energética de lo que habitamos en la Tierra, de lo que vivimos en la Tierra, de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras experiencias. El mundo de los sueños está dentro del astral, por eso el mundo de los sueños está lleno de símbolos, está lleno como de situaciones distintas a las que pasarían en la Tierra. Hay reglas como que no se cumplen porque en el plano energético pues no estamos en el plano de la materia, entonces hay reglas que no se cumplen. Puedo volar si lo quiero hacer, puedo encenderme en llamas, puedo hacer cosas que no puedo hacer en este plano físico a partir de la voluntad. Eso se puede hacer en los sueños, sobre todo si estás en un sueño lúcido. Y hace parte del plano astral, hace parte de lo que estás experimentando cuando no estás en este cuerpo, lo que estamos experimentando cuando estamos viviendo la realidad de la humanidad desde la energía. Por eso, ese plano astral se divide en alto astral y bajo astral, energías de baja vibración y energías de alta vibración. Y es lo que en religión nos han propuesto llamar el cielo y el infierno, digamos, si lo reducimos mucho. Ya cuando vamos como a visiones esotéricas del mundo y a diferentes culturas vamos a encontrar que hay diferentes como divisiones de ese cielo y hay un Devachan y hay como el espacio del vacío, de la nada y más arriba, entre comillas, porque no hay un arriba y abajo, sino es como más expansión de conciencia o más contracción de conciencia, pues existen aún más octavas de existencia hasta que llegamos a la fuente, porque la existencia es así de compleja, tiene muchísimas capas y como muchísimas octavas de densidades, le llaman en Ra, y en diferentes escuelas de misterio van a encontrar, sobre todo pitagóricas y neoplatónicas, hablan mucho de las octavas, de cómo una dimensión se subdivide en octavas, y cómo después de esta octava no es la Tierra, sino todo nuestro sistema solar, hay otra octava, ¿sí? Y otra octava de existencia y otra octava de existencia, no sabemos cuántas, porque todavía no tenemos ese conocimiento, hasta la fuente absoluta, ¿no? Hasta Dios, como en su esencia más pura. Y volviendo al plano astral, que es lo que nos interesa, que es en donde todos estamos conectados como humanidad, donde todos existimos como humanidad. Si tú estás acá encarnado, tú también tienes una versión astral, tú también estás navegando ese plano, tú también tienes contacto con eso. Y de eso es justamente de lo que quiero que hablemos hoy. Como todas esas influencias energéticas y espirituales están y existen desde siempre en contacto con nosotros. No es ahorita porque hago un ritual, ahorita depende si yo creo o no creo en eso. No, funciona, así funciona la realidad. Y por ende estamos permeados constantemente con ese plano energético, porque ahí también somos, ahí también existimos. Hace siglos, diría yo, cuando el ser humano todavía estaba en otro espacio de su desarrollo, todavía éramos individuos que dependían mucho de sus sentidos físicos y por eso mismo esas energías se presentaban ante nosotros desde nuestros sentidos físicos. Entonces podemos ver y entender todo lo que hoy en día hace Hollywood, pero como todo el tema de los espectros, los fantasmas, la casa embrujada, como ese bajo astral que se proyecta a la realidad desde ahí, desde esas creencias que tenemos.
Las energías toman forma a partir de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros tenemos sellado en ese inconsciente colectivo que compartimos como humanidad. Entonces, esas energías se veían muy físicas, muy tangibles en la Tierra, en forma de, no sé, un espectro de una monja, un espectro con alguna forma, de un payaso, de alguna forma en específica, ¿no? Y empezaron como a crearse estas creencias de que el mundo espiritual se refleja de esa forma y que la bondad o la maldad, la polaridad positiva o la polaridad negativa, para hacerlo un poco más objetivo, de la energía y del mundo espiritual se ven reflejados como en estos eventos paranormales. Y de esa forma como que separamos y dividimos el mundo de los vivos y de lo tangible con el mundo de, entre comillas, los muertos y de lo invisible. Y ahí se queda como en estas creencias de que los ángeles son seres humanos casi con estas alas y con estas espadas, y los demonios son estos seres con cuernos, y como todo tan visible, todo tan físicamente y tan tangiblemente explicado. Pero cuando la humanidad va evolucionando mentalmente, porque eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos siglos, y es evolucionar mentalmente, nuestra mente ha evolucionado un montón porque la estamos usando en exceso. Entonces somos seres humanos que están conectados 100% con su mente racional. Por ende, el mundo mental del ser humano, el inconsciente colectivo, desde ahí ha crecido y tiene un peso inmenso. Todo lo que nosotros hacemos en el día a día está condicionando nuestra mente más que nuestro cuerpo. Antes estábamos hablando de esclavos, antes estábamos hablando de feudos, ¿no? Como en la Edad Media, que hay trabajadores que están trabajando para una persona rica, y todo es muy físico, todo tenía que ver mucho con el cuerpo físico. Cuando empezamos a evolucionar y llega la televisión y llegan los programas y llegan las celebridades y llega todo este mundo moderno, que lo que hace es estar moldeándote la mente constantemente, moldeándote las ideas, lo que deberías ser, cómo te deberías comportar, cómo esto se debería ver, cómo esto se debería sentir. Empiezan a crearse y como a tomar muchísima más fuerza todos los trastornos mentales, todas las enfermedades mentales, el mundo y nuestra existencia, tanto física como energética, se dirige y cambia su dirección hacia lo mental. Hoy en día somos seres tan mentales que la tortura más grande viene desde ahí, de la depresión, del estrés, de la ansiedad. Todo es mental, todo tiene que ver con la mente porque estamos muy centrados ahí. Las redes sociales, la televisión, todo el contenido que consumimos pasa a través de nuestra mente. Y lo mismo empieza a suceder con ese mundo espiritual, ese mundo astral, que además después hablaremos de esto, pero el mundo astral está sostenido por la mente, está sostenido, por eso el primer principio hermético es: todo es mente, todos vivimos en la mente de Dios. Y más que la mente racional, porque ellos no se referían como a esa mente racional, sino a la imaginación, a la mente creativa, a la imaginación activa que tiene la capacidad de crear, por eso visualizamos. Pero cuando la humanidad está inconsciente de ella misma, es manipulable, sobre todo mentalmente. Ya nos habíamos probado que somos manipulables físicamente, que nos pueden esclavizar, que nos podemos esclavizar entre nosotros, que nos podemos hacer daño, que nos podemos matar. Esa es como la esencia de ese primer despertar del ser humano como humano, independiente, individuo. Cuando nos movemos hacia esta esfera tan mental, donde toda la tortura es mental, donde toda la creación interior viene de lo mental, donde toda nuestra actividad cotidiana está enfocada sobre todo en estimular la mente, todo lo que nos rodea y esas influencias que nos rodean empiezan también a trabajar desde lo mental. Lo llevan haciendo mucho tiempo, mucho tiempo. Ra, en la ley del uno, habla de cómo la polaridad negativa, ellos le llaman el grupo de Orión, eso es historia cósmica, que lo hablaremos en otros capítulos, cómo el grupo de Orión se da cuenta que es mucho más efectivo sembrar ideologías en el ambiente de la Tierra, en el ambiente de los humanos, que
asustarlos, obligarlos a hacer algo, llevarlos directamente a algo, intervenir con ellos, porque una de las leyes universales es el libre albedrío, y cuando hay una intervención tan directa se viola esa ley y se crea karma. Entonces, para saltarse de una u otra forma, un truco que hacen para saltarse, entre comillas, el karma, porque no se lo terminan saltando, es justamente el de sembrar simplemente estas ideologías de superioridad, esa es de la que más hablan, ¿no? La ideología de la élite, de que hay una élite, de que hay unos que son mejores que otros. Y si se dan cuenta, es una ideología que constantemente ha estado persistente en el mundo, en la humanidad, en la mente humana, y eso es lo que nos divide, esa sensación de superioridad. Y en la ley del uno hablan muy específicamente de eso, de cómo la polaridad negativa empieza a sembrar en los seres humanos y en el ambiente de la Tierra ideologías que fragmenten, ideologías negativas, ideologías de caos, ideologías de excesos, todas las ideologías que vemos hoy en día que hacen parte de las estructuras planetarias, de las estructuras de la humanidad. Porque gran parte de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con tener en cuenta de una forma muy honesta dónde estamos como humanidad. En este momento hay tanta información espiritual, tanta información metafísica, tanta que siento que es mucha espiritualidad pop, de todo está bien, nada malo está pasando, el amor es lo único que existe, solo nos enfoquemos en eso y como que suelta y relájate y mueve tu energía y mueve la kundalini y despiértala y que todo el mundo te toque la energía y como tanta información aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas, tantísima, que perdemos el enfoque y perdemos la capacidad de discernir y de decir como, ok, sí, todo está bien y todo va a estar bien, estamos en la línea del tiempo donde todo sale bien, estamos en la línea del tiempo donde hay un despertar masivo espiritual en la humanidad. Eso nos dice que vamos por un buen camino, pero que vayamos por un buen camino, que vayamos por esa línea del tiempo donde todo va a salir bien, no significa que en este momento ya estemos ahí. No significa que no necesitemos almas lo suficientemente conscientes de su actualidad, de su momento presente, para actuar con respecto a eso. Y en este momento la Tierra, la humanidad, está siendo liderada por organizaciones, personas, entidades, como le quieran llamar, porque hay de todos los rangos, que están sembrando esas ideologías, que están trabajando en esas ideologías de fragmentación, de caos, de separación, de miedo, de pánico, de no sentirnos suficientes, de vivir angustiados, de vivir en miedo. Eso es la ansiedad, eso es la depresión. No es solamente la sensación de que tengo que ganar más dinero y hoy en día todo está más complicado porque la situación está más complicada y entonces todo lo justifico desde este nivel racional, sino estamos bajo una estructura que alimenta eso, que promueve eso, que llena las noticias de guerras, de hambre, de caos, de miedo, cuando podrían hacerlo diferente, distinto, pero eligen no hacerlo de esa forma. Y empezar a observar a las personas por lo que son y la realidad por lo que es parte muy importante del despertar de conciencia y del despertar espiritual para poder entender dónde estamos y cuáles son las influencias que nos rodean. Porque cuando hablamos de este tema de las adicciones y de los espíritus que hay detrás de eso, como las influencias espirituales que hay detrás de eso, es importante tener en cuenta todo esto, porque hoy en día no vivimos en un plano con tantos ataques psíquicos porque sí, vivimos en un plano de muchísimas adicciones, muchísima depresión, muchísimos intentos suicidas, muchísimo dolor y muchísimo miedo, porque estamos bajo una estructura que funciona potencializando todo eso. Funciona potencializando todos los placeres en exceso, la carne en exceso, que ahí viene el tema de la pornografía y la adicción a la lujuria, que serían, eso tiene sus espíritus especiales, la ira, la guerra, el odio. Cada uno está alimentando un señor de las tinieblas diferente, un señor del caos distinto. Y cuando me refiero a señor, no me estoy refiriendo a literalmente un hombre, sino a fuerzas espirituales, a fuerzas energéticas, a fuerzas que jalan hacia la degradación de la conciencia humana. Hay fuerzas
que jalan, que apoyan, que acompañan la evolución de la conciencia humana. Fuerzas luminosas, fuerzas amorosas, fuerzas sabias, que en religión les llaman ángeles, pero son estas conciencias que están al servicio de otros para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a evolucionar. Están ahí en su proceso de evolución sirviendo a otros y eso es lo que les permite a ellos evolucionar. Estamos en colaboración. Cuando estamos hablando de luz, son entidades y seres, maestros, que están en este proceso de colaboración. Mientras yo evoluciono, ayudo a otros a evolucionar. Este proceso de aprender, enseñar, que Ra también nos dice en la ley del uno, que es justamente el modo de evolución de este sistema solar, de este universo, de la luz. El enseño, aprendo, enseño y colaboro. Y es justamente todo lo contrario a lo que estamos viviendo en nuestra realidad y sobre todo con los dirigentes o las organizaciones que estén diseñando esta sociedad. Desde el programa que te estás viendo y te está quitando la atención, que puede que te encante y te fascine, pero no piensas en nada, simplemente es basura, estás como si estuvieras comiendo McDonald's pero viendo en televisión algo. Lo mismo con los alimentos. Consumimos alimentos que no son alimentos que están completamente muertos, comida rápida, procesados, ingredientes que no podemos pronunciar ni siquiera. Estamos llenos de inyecciones, vacunas, fármacos, medicamentos. Por todos lados estamos siendo bombardeados para estar desconectados de nuestro mundo interior, de nuestra realidad sutil, de quienes somos como energía, de quienes somos como alma. Y es un plan, es decir, es intencional lo que está sucediendo. Y justamente de eso se trata el despertar. De eso mismo se trata el despertar, de yo empezar a reconocer qué está pasando, cómo me están formando, cómo me están programando, quiénes lo están haciendo, qué hay detrás de esas personas. Porque todo lo que sucede en el mundo tiene un background, tiene como una estructura energética y espiritual detrás. Todo, miren, la política, las celebridades, los hombres de negocios que uno cree que no creen en nada, que son ateos, que los nazis hacían magia negra. Con eso les digo todo y con eso les resumo todo. Estamos en un mundo que está siendo guiado por influencias espirituales y es el momento de elegir cuál es nuestra preferencia y cuál es nuestra polaridad. Y de eso no va a ser perfecto e impoluto y nunca más pecar y nunca más hacer nada indebido porque somos seres humanos y estamos en un proceso. Y el proceso de empezarnos a liberar de esas influencias está en la conciencia de soy un ser libre, quizá estoy siendo atacado, vinculado, succionado inclusive por energías que me están drenando mi luz, que me están drenando mi conciencia, que me están drenando mi soberanía, porque eso es justamente lo que hace la dependencia, eso es justamente lo que hace la adicción. Y una de las preguntas que me hicieron es, ¿crees que uno depende de la sustancia o depende de lo que siente con esa sustancia? Y cuando hablamos de sustancia, acá vamos a hablar de relaciones, acá vamos a hablar de pornografía, acá cabe todo, en sustancia cabe todo lo que me está generando esa adicción o esa dependencia. Y respondiendo a esa pregunta, no se pueden separar uno del otro. Cuando yo estoy teniendo episodios constantes de parásitos sexuales, es decir, cuando mi energía sexual está presentando unos niveles de incremento altísimos y de bajísima satisfacción, que se vuelve compulsivo, y esto puede suceder en la ninfomanía siendo compulsivo con otros, o en la pornografía, que es siendo compulsivo con ese contenido y como con esas ideas que se me están sembrando en mi inconsciente. Otra vez volviendo un poquito a lo del astral, todo lo que yo consumo en este plano empieza a ser parte de las imágenes, de los símbolos que habitan en mi inconsciente, que habitan en mi mundo astral. Por ende, lo que sucede cuando empiezo a alimentar la práctica de ver pornografía, por ejemplo, es justamente que estoy abriendo portales y estoy abriendo con disposición y apertura, porque lo estás haciendo con tu voluntad, esa puerta.
Por ende, nadie me está obligando, nadie me está atacando, yo lo estoy haciendo, claro, en mi debilidad o en mi sensación de soledad o en este ataque de parásitos sexuales donde no puedo contenerme físicamente. Cualquiera que sea el caso, tú estás dando aceptación y tú estás dando aprobación a que ese sea el medio a través del cual vas a satisfacer eso que estás sintiendo. Cuando nosotros hacemos eso una vez, ahí no se genera la adicción, ahí no se genera la dependencia, pero ahí abres la puerta y normalmente esa puerta que se abre a esas, entre comillas, sustancias, está generando una gratificación instantánea. Eso es lo que primero te va a enganchar. Y habrá espacio para que lo expliquemos desde el cerebro, como qué es lo que sucede en el cerebro con la gratificación instantánea, que nos sucede inclusive con las redes sociales, porque hoy en día el celular y el consumo de redes sociales es también otra adicción. Si se dan cuenta, estamos demasiado permeados por hábitos, sustancias, situaciones que estimulen esa desconexión interior y que estimulen ese vínculo que tenemos con esas energías que degradan la conciencia humana. Como les decía ahorita, hay dos fuerzas diferentes. Está la fuerza de la polaridad positiva, que sería como los ángeles, y sería toda esta jerarquía angelical, toda la jerarquía, y con angelical no me refiero solo a los que tienen alas y vemos en las estampitas de religión, son todo tipo de seres, en todo tipo de magnitud. Después quiero hacer un capítulo de la jerarquía angelical porque es muy, muy interesante y muy lindo. Y todos están en servicio, todos están al servicio del prójimo, todos están sirviendo en colaboración para seguir evolucionando, para seguir agarrando conciencia, para volver al origen, para volver a la fuente, que es como el deseo que todos los fractales de la fuente tenemos, y es volver a nuestro origen, volver a casa. Ese es el deseo intrínseco muy debajo de todos nosotros, y es volver a esa sensación de plenitud, de completitud, de totalidad, de amor, porque el amor es lo que sostiene todo, el amor es lo único real en la fuente. Estamos hablando ahorita de la tierra, y la tierra es dualidad, la tierra es la materia. Acá estamos muy cerquita a la degradación, muy cerquita a lo que se ha alejado de la luz, a lo que se ha alejado de la fuente. Por eso estamos tan cerquita, como estamos tan densos, como caemos hasta acá para volver a subir a punta de conciencia, para poder hacer el trabajo nosotros solitos, pues solitos entre comillas, porque tenemos toda esta jerarquía y el universo está a nuestro favor y todo está saliendo bien. Pero acá venimos a probarnos, acá venimos a probar nuestro discernimiento. Esta es la prueba de la tierra, donde tú dices, esto está bien, esto no me gusta, esto me huele bien, por acá no es, esto parece un engaño, esto no suena a realidad. Empiezas a polarizarte, empiezas a reconocer cuál es la polaridad que quieres alimentar dentro de ti. ¿Es la luz? ¿Es la sombra? ¿Cómo lo voy a hacer? Y quienes se quedan enamorados y alimentando su sombra, que es otro discurso de la nueva era, donde tengo que abrazar mi sombra y amar mi sombra. Tu sombra es la que te hace daño. Tu sombra es la que le hace daño a las personas que amas. Sí, acéptate con mucho amor, pero transfórmate. Por ese mismo amor, transfórmate, cambia, limpia sombra. A eso venimos, a ese trabajo venimos. No a aceptarlo todo, no, todo es perfecto, soy divina así como soy, no importa las cosas horribles que le haga a otros, no importa si hablo mal de todo el mundo, no importa, me amo como soy y así estoy bien. Ese es bypass espiritual. Eso sería, según la antroposofía, un comportamiento luciférico, de falsa luz, de sí pero no, sí pero no. Como que estás dándome puntos que pueden ser reales y válidos, pero la conclusión no está bien puesta, ¿no? La falsa luz y estos impulsos luciféricos, que después vamos a explicar bien por qué se llaman así, son justamente el ángel caído, el ángel que puede quizá canalizar la luz, pero no puede ponerla en práctica bien, no tiene cómo plasmar eso bien en su práctica porque no tiene bien integrada la información por dentro, no está puro, no está limpio. Entonces la canalización que hace siempre está sucia, siempre está como permeada por cosas que es como no del todo.
Y es lo que más se ve hoy en día allá afuera con respecto a la espiritualidad, a las técnicas energéticas. Gran parte de eso es una práctica muy luciférica, una práctica que puede tener un concepto acertado, pero que es una mala práctica. Y de ahí se desencadena muchísimo de lo que vamos a hablar hoy, porque de ese discurso luciférico, de luz, pero no es luz, de te vendo que esto es la luz y después te dejo al borde del abismo, de la depresión, del dolor, de la oscuridad. Eso es lo que hoy en día sucede con muchas prácticas que nos generan dependencia. Vuelvo otra vez a los parásitos sexuales y a la pornografía. Crecimos siendo educados con este discurso de no está mal ver, está bien si ves a veces pornografía, está bien si los niños lo hacen, los niños hombres me refiero, hace parte de su crecimiento, está bien, se están desarrollando como hombres. Claro que todos necesitamos conocer nuestro cuerpo a su debida hora, porque hoy cada vez más chiquitos empiezan con esas estimulaciones porque justamente estamos viviendo esa degradación. No se nos olvide lo que hablamos al principio y es todo tiene hoy en día una influencia espiritual detrás, todo. Y la explosión del mundo de la sexualidad no está exenta de eso. Entonces todos crecimos y cada vez es más amplio esto aún, con esa creencia de que los niños pueden ver pornografía, que está bien, que para las parejas está normal, y más allá de crear un juicio desde acá, es lo que sucede con esas prácticas, lo que sucede en tu cerebro con esas prácticas que te desconectan tanto de tu cuerpo, de tu sentir, porque lo que estás haciendo es un ejercicio mental, estás observando, todo es mental, el deseo es mental, la fantasía es mental, estás apenas si acaso conectando con tu cuerpo de una forma muy mecánica, porque no hay sensación de amor, no hay contacto, no hay intimidad, no puede haber, con una pantalla no puede haber eso, hay simplemente la satisfacción de un impulso físico, de un impulso carnal, de un impulso que estimula tus bajos instintos, de un impulso que además está estimulando lo que tú consideras como normal, lo está estimulando y lo está estirando como un caucho. Por eso las personas que tienden mucho a tener estas adicciones empiezan a ampliar como un caucho esas fantasías, porque las cosas dejan de ser suficientes y deja de ser suficiente ver a un hombre, ahora quiero ver a un hombre y una mujer, o a dos mujeres y un hombre, o ahora quiero ver toda una fiesta teniendo relaciones sexuales, o ahora quiero ver cómo se golpean, o ahora quiero ver como que esas fantasías empiezan a ser cada vez más retorcidas y cada vez más anchas, más amplias, y es este discurso de disfruta y explora acá en la oscuridad, explora acá en la sombra, explórate, conócete desde acá, que es el discurso de Lucifer, justamente es el discurso del ángel caído, de este mito, de sí explórate, sí descúbrete, sí ámate como eres, pero no estimulando tu sombra, o sea, no queriéndote quedar en tus bajos instintos porque ellos te esclavizan. Por eso tantas preguntas con respecto a la adicción y a la dependencia, porque nos hacen esclavos de eso. Te terminas volviendo esclavo de la energía que está susurrándote al oído para que otra vez veas pornografía, para que otra vez le seas infiel a tu pareja, porque son voces que estás oyendo, solamente son tan sutiles que crees que son pensamientos, crees que tienen que ver contigo. Pero lo que estás haciendo es que creaste un vínculo con esos espíritus, con los espíritus de la lujuria, los espíritus de la avaricia, los espíritus de la ira. Depende. Y va a depender muchísimo de las heridas que tú cargues por dentro. Por eso cada persona resuena muy distinto con las adicciones o las dependencias. No todos tienen que ser adictos a la cocaína. Hay personas que simplemente son adictas a las redes sociales. Simplemente dependen un montón de otras relaciones y son codependientes. Es la forma en la que lo estás haciendo, desde dónde lo estás haciendo. Y sí, pero acá también sucede, y quiero dejar la claridad, que hay hábitos y sustancias que están hechas y diseñadas para degradar nuestra conciencia.
La sexualidad es algo sagrado, sí, pero mientras se mantenga en un lugar sagrado, mientras se mantenga en una práctica sagrada, mientras se mantenga permeada por el amor, la disciplina sexual es una cosa cada vez más importante de la que cada vez deberíamos estar hablando más. Eso es tantra, disciplina sexual. Tantra no es voy y hago de todo con el primero que se me ocurra. Tantra no es conecto en lo espiritual con el acto sexual como tal. Ya después tendremos tiempo para hablar justamente como de este tema, porque ahí entra el Kama Sutra y las terapias tántricas y todo esto, y por qué entonces existen. Y cada cosa se debe entender desde el momento histórico donde apareció en la Tierra. Y este no es un momento donde necesitemos de tener relaciones sexuales durante horas para poder entrar en un estado alterado de conciencia y poder conectar con el otro. En este momento, como seres humanos, hemos desarrollado tanto nuestras capacidades mentales y sensoriales que tenemos la capacidad de conectar con otro, con el corazón de otro, a través de sus ojos, a través de su mirada, a través de su presencia. El tantra hoy en día se puede practicar yendo a comer juntos, se puede practicar haciéndose un masaje, se puede practicar de muchas formas que no involucran necesariamente el acto sexual, aunque yo no estoy condenando el acto sexual. Es algo sagrado, es algo divino, es algo que debe estar protegido por el amor y la responsabilidad, porque así de sagrado y así de poderoso es. Pero estamos confundiendo la libertad con el libertinaje, que es lo que está sucediendo en general con la marihuana, con el alcohol, con las redes sociales, con la pornografía, con todo este mundo de tentaciones, de decadencia, tiene que ver con este discurso de libertad que nos han dado. Este discurso de soy libre, entonces lo puedo hacer y no pasa nada. Y la realidad es que sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer y no por eso estás condenado, pero te estás condenando tú a ti. No es como que haya un Dios arriba que está diciendo, oh, Juan fuma marihuana en exceso, Juan no entra al cielo. No, tú mismo te estás condenando a vivir en un infierno constante cuando estás habitando esos planos de la dependencia y la adicción. Porque puede ser la medicina más linda, más increíble, más espectacular, y vamos a poner el ejemplo de la marihuana, que está siendo tremendamente profanada, porque ya se volvió una tendencia y ya se volvió un lifestyle y un estilo de vida, y entonces soy cool y soy chévere porque fumo marihuana, cuando en realidad es una planta de tanto poder y es una planta tan sagrada, tan destinada a la sanación como una medicina, como un proceso medicinal, que cuando lo usamos en exceso se convierte en un veneno, que entramos en pésimos viajes, que podemos desarrollar casi que ataques esquizofrénicos cuando ya hay un exceso de consumo, porque estoy tan metido en mi paranoia y tan metido en mis laberintos de la mente, porque eso es lo que sucede con la marihuana, te empieza a meter en laberintos de la mente, empiezas a percibir y a oír voces, estas influencias espirituales de las que hemos estado hablando, que te hacen tener un pésimo viaje, que te hacen tener un pésimo momento. Cuando una persona consume marihuana durante mucho tiempo de su vida, va a tener estos efectos. Y yo no lo estoy hablando por condenar. Hubo un tiempo en mi vida donde consumí marihuana bastante. Y aunque lo intentaba hacer siempre desde un lugar más consciente y no consumía cualquier tipo de marihuana, sino una marihuana orgánica, una marihuana que yo supiera de dónde viene, que estuviera libre de conflicto, que me ayudara a ser coherente con lo que estaba haciendo, que fuera una flor viva, que yo la tuviese en un espacio de vidrio donde le pudiera hablar, donde la pudiera cuidar, donde era consciente de lo que hacía. Aún sigo creyendo que uno tiene que ser muy consciente con todo lo que incluye en su vida. Aún así, llegó un momento donde el consumo era tan frecuente que yo estaba entrando en una relación de dependencia con ella. Y como ella está viva y como es una planta y como tiene tanto poder, empieza a crear esta relación casi que con una novia tóxica que quiere que uno la lleve para todos lados. Y fue ahí donde hubo un pare como, no creo que sea por acá. Yo no siento que sea positivo que yo tenga una dependencia a dormir solo si consumo cualquier sustancia, pero en este caso hablemos de la marihuana. No puede ser que yo no pueda atravesar un momento estresante sin depender de esto.
porque entonces no estoy desarrollando yo mis habilidades emocionales, no estoy desarrollando yo mis pensamientos y mis conclusiones, las está desarrollando algo por mí, lo está haciendo algo por mí, por ende yo no estoy creciendo. No tengo la capacidad de evolucionar y de crecer, me estoy quedando estancada. Y ya después, cuando me puse a leer y a investigar, me di cuenta que las personas que llevan muchos años de su vida fumando marihuana, no es mi caso, yo no fumé adolescente, no, fue un periodo de tiempo sobre todo muy específico, pero las personas que llevan demasiados años consumiendo marihuana, lo que sucede es que su desarrollo emocional, su madurez emocional, se queda estancada en el momento en el que empezaron ese consumo frecuente. Y tiene que haber un espacio de desintoxicación real para que la energía, la conciencia, el cuerpo, todo el cerebro vuelva a tener esa capacidad de gestionar emocionalmente las cosas como las gestiona un adulto, como las gestiona la persona que soy hoy, como las gestionaría yo si estuviera en mis 5 sentidos todo el tiempo y en conciencia y en sobriedad. Porque buscamos demasiadas salidas para hacernos las cosas más fácil, y acá incluyo la codependencia a otra persona, una relación, alguien a quien cuidar, cuando en realidad lo que necesitas es hacerte cargo de ti, es responsabilizarte de ti, es ir a buscar por dentro. La adicción a las parejas no se va porque vas a una rehabilitación durante unos días y ya. Es un proceso profundo y es un proceso contigo. Que los lugares de rehabilitación funcionen para todo, seguramente, no tengo duda. Hay diferentes tipos y métodos y este no es el momento para entrar a eso. Habrá unos que me resuenen mucho más que otros, pero sé de casos donde funciona. Sé de casos también donde la persona cree que si nunca vuelve a tocar una copa de alcohol, pero no cambia nada en su vida, entonces triunfó. Cuando en realidad es eso que estabas intentando canalizar a través del alcohol va a llegar por otra parte. Va a llegar por otra parte, y inclusive hay personas que salen de una adicción para volverse workaholics, para volverse adictos a su trabajo, porque es a partir de ahí que están canalizando lo mismo. Es lo mismo, solo lo encuentran en diferentes sustancias, en diferentes acciones, en diferentes hábitos. Y es justamente esa puerta que abren y la repetición de esa acción lo que empieza a invitar esas energías, esos espíritus, esas entidades que, por un lado, son los voceros de esos hábitos, de esas adicciones. Entonces, como les decía ahorita, existen estas entidades que son representantes y voceros. En el caso, digamos, de la sexualidad, existen los sucubos y los incubos, dependiendo de si eres energía femenina o masculina, estás vinculado con uno de los dos, aunque hoy en día hay tanto caos que yo he tenido ataques de los dos. Y sé que muchas personas allá afuera, heterosexuales, o sea, no tiene que ser dependiendo de su diversidad sexual, han tenido ataques de los dos tipos de energía. Porque como hoy en día hay tanta disforia de género y como tanto caos con respecto al mundo de la diversidad sexual, estas influencias espirituales también empiezan a expandir su capacidad como de permear a otras personas. Si vivimos en un mundo donde los mensajes de la sexualidad están en todas partes a toda hora, mi inconsciente está recibiendo eso todo el tiempo, y eso es lo que consciente o inconscientemente estoy invitando. Estoy invitando a entrar cuando cada 8 días estoy bailando reggaetón hasta el piso durante horas y horas, y además tomo trago y además meto drogas y además estoy perdiendo mi conciencia y estoy cada vez más ampliando ese espacio interior dentro de mí para que sea ocupado por algo más, porque yo no estoy presente, yo no estoy ahí. Yo no estoy diciendo, no, este pensamiento no me gusta, no, uy, no, ¿esto qué es? Uy, no, eso que están haciendo ya no está bien, no, yo ya me voy para mi casa, o esto no funciona. No, estoy ausente. Estoy ausente porque estoy entregándome a esas influencias que me están diciendo, no, te lo mereces, llevas toda la semana trabajando, dale, disfruta, suéltate, haz lo que quieras, no hay límites, dale, toma más, haz más esto, quédate un rato más. Esas influencias las estás invitando y las estás alimentando cuando les haces caso. Y vamos a necesitar de esta conciencia de no solamente qué estoy cargando yo conmigo que me lleva a abrir esas puertas,
sino también qué voces estoy oyendo y qué voces estoy alimentando. Porque es muy fácil, hace poco estaba viendo, me mandaron justamente un reel de una modelo muy reconocida en Latinoamérica, hablando, ya ella en su mood espiritual, hablando de cómo existen los sucubus y los incubus y los ataques de energía sexual y cómo ella le tocó luchar con eso. Y es válido, pero no nos está contando la otra parte de por qué eso sucede. Porque si yo estoy en la portada de todos los cuadernos semidesnuda, estimulando la sexualidad de los hombres y de los niños, voy a estar en el inconsciente de esas personas bajo esa máscara. Voy a ser la imagen con la que quieren estar vinculando su desarrollo sexual, sus prácticas sexuales. Y ahí es donde te van a llegar todos los incubus. O sea, no es porque si no me levanté un día y, ay, ya, pobre, a mí me tocó. No, de otras vidas o en esta vida estás estimulando ese vínculo. Si estás poniendo fotos semidesnuda o provocativas todos los días en tus redes sociales, todos los días en afiches, si vendes eso, si tu imagen es eso, es evidente que lo que vas a atraer es eso también. Tú misma te estás ofreciendo como alimento. Entonces, no te sorprendas cuando el devorador viene por su alimento. Tú estás ofreciendo tu chi, tú estás ofreciendo tu energía sexual. Cuando te pones en los cuadernos semidesnuda en poses provocativas. Tú estás abriendo esa puerta. De hecho, tú te estás comportando como un sucubo. Te estás comportando como una entidad espiritual que está provocando eso en otras personas. Lo mismo que una actriz porno. Hay una brecha gigante entre los cuadernos y una actriz, pero a lo que voy es a lo mismo. ¿Por qué estamos estimulando las cosas y después no, yo esto no sé de dónde vino? Ni idea, raro. Raro que me guste el trago si por dentro estoy llena de rabia. Rarísimo. Pero aún así me la llevo súper bien con los espíritus de la depresión y con los espíritus de la agresividad y con los espíritus de la rabia que están concentrados en el alcohol. Si hay una sustancia que resuena conmigo, hay algo ahí que tengo que ir a revisar de mí. Porque si yo abro la puerta, ahí se van a quedar. Y cuando yo hago las limpiezas, procuro aclarar esto muy bien y yo puedo hacer la limpieza. Yo tengo la capacidad de hacerla, evidentemente depende del caso, soy muy honesta. Yo tengo la capacidad de hacer esta limpieza, yo sé cómo sacar este tipo de parásitos. En eso me he especializado durante años, entonces sé cómo hacerlo. Pero en el momento en el que tú vuelvas a abrir la puerta, vuelven. Porque es de las cosas que a mí más me repiten ellos cuando yo estoy sacándolos. Cuando yo estoy sacando una entidad, cuando yo estoy sacando un parásito, cuando yo estoy sacando un espíritu, si lo quieren llamar así, que está vampirizando a alguien, que está pegado a alguien, que está drenando y parasitando a alguien, lo primero que me dicen es eso, yo me puedo ir, pero me vuelve a abrir la puerta y vuelvo a entrar. Algunos se ríen, ¿no? Como me puedes sacar de acá, pero me va a volver a abrir la puerta, porque ellos están confiados que les vas a volver a abrir la puerta. Ellos creen en tu debilidad, alimentan tu debilidad, te están diciendo todo el tiempo como lo vas a volver a hacer, lo vas a volver a hacer, tú no puedes cambiar, tú no sabes cambiar, tú no lo sabes hacer mejor. Esas voces que estás oyendo, todo tiene que ver con todo. Todo lo que ves y lo que vives y lo que experimentas tiene que ver con el mundo energético y el mundo espiritual, porque eso es lo que en realidad eres. Y eso es lo que hay detrás de todo. Y empezar a darnos cuenta que con qué influencias espirituales pactamos cada día con nuestro libre albedrío, con lo que queremos y no queremos hacer, con lo que elegimos y no elegimos hacer. Todo eso está permeado por nuestra voluntad. Eres tú quien abre y cierra la puerta. Y yo sé que lidiar con una adicción no es fácil porque no solamente se va a tratar ya de mi fuerza de voluntad, pero es lo que más vas a necesitar. Es lo que más vas a necesitar. Porque esas voces que están a tu alrededor, esas voces, entre comillas, inaudibles, invisibles, que crees que son tus pensamientos, van a estar tirando para que vuelvas ahí. Porque saben que no pueden entrar si tú no abres la puerta. Tú tienes el poder, tú siempre lo has tenido, tú siempre has sido más grande que todas esas cosas. Y vas a necesitarte
y necesitar tu conciencia y necesitar el solo por hoy, que es muy típico de rehabilitación y de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y de ese tipo de rehabilitación, pero que al final del día, más allá de si lo comparto o no, tienen este fundamento de solo por hoy, que a mí me parece tan válido, tan importante, lo he usado tantas veces para tantas cosas. Solo por hoy no lo voy a hacer, solo por hoy elijo no, solo por hoy apago el televisor, solo por hoy no me tomo esa cerveza, solo por hoy no me fumo ese porro, solo por hoy no llamo a esa persona. Solo hoy, me sostengo hoy, y mañana es hoy, y pasado mañana es hoy, y me sostengo en el presente, porque es ese efecto compuesto, ese efecto acumulativo, el que va a limpiar tu energía, el que te va a sacar de esa frecuencia. No es que un día vayas a que te hagan una limpieza y ya listo. ¿Te vas a sentir más liviano? ¿Te vas a sentir más ligero? Sí, sin duda. Lo que les digo, sí se puede hacer la limpieza. Pero depende de tus elecciones. Depende de cómo lo estás haciendo tú. A mis sesiones llegó una mujer súper cansada, miren, los ojos, pobrecita, la cara súper demacrada, y ella me decía como, no sé qué más hacer. Estuve con una persona que conocí, ya no estamos juntos, fue algo súper rápido, pero tenía una energía tan pesada que tener relaciones sexuales con esa persona me dejó así, y estoy triste, y estoy deprimida, y me siento desocupada, y me siento sucia, me decía. Y hicimos la limpieza, todo esto fue un proceso un poquito más largo porque sí estaba bien minada su energía, y de baños y como de hacer la limpieza profunda y listo, ya en unos días se empezó a sentir mucho mejor. Pero yo le decía como esto tiene una profundidad más grande, porque esto tiene que ver con las personas que estás eligiendo, y si sigues eligiendo o narcisistas o personas emocionalmente no disponibles o personas promiscuas, esto va a volver a pasar. Va a volver a suceder. Le estás abriendo la puerta al incubus. Encarnado en alguien, sí, de acuerdo. Pero es que esa persona, con su libertinaje, está todo el tiempo alimentando esos demonios, esas entidades, esas influencias espirituales de las que se rodea. Todos estamos rodeados por influencias espirituales, pero alimentamos a las que más les prestamos atención. Donde va tu energía, va tu atención. Donde va tu atención, va tu energía. A lo que escuchas, lo que oyes, lo que dices como, ok, sí, esto es. Por acá me voy. Eso es lo que estás alimentando. Entonces no nos cuestionemos después por qué si solo oigo las voces de los demonios, las voces de la tentación, ¿por qué no será tan fácil oír las voces de los ángeles? Tú mismo estás eligiendo qué alimentar. Entonces no va a ser fácil si llevas 5 años de tu vida eligiendo escuchar la voz que te dice, ay, bueno, fumémonos el porrito ya, no pasa nada. No va a ser tan fácil que oigas la otra voz que te está diciendo, esto no es necesario, lo puedes hacer de otra forma, ¿qué es lo que estás escondiendo? Sentémonos a escribir, vámonos y te tomas un té, distraigámonos, camina en la tierra, ve a un parque. Es esa voz, que es la voz de la luz, no la vas a oír con la misma claridad porque no la has estado alimentando, el volumen no lo has estado alimentando. Por eso vamos a necesitar fuerza de voluntad, por eso vamos a necesitar de entender que todos son procesos, que no salgo de un día a otro y ya listo, ya cambié, ya no quiero más esto. Sí, la decisión va a tener que ser tajante, pero vas a necesitar sostenerla. Y lo más importante de esta conversación es la profundidad que tiene para poder entender por qué sostengo estas decisiones. No las sostienes porque sí, no las sostienes porque te haga una mala persona fumar porro. No, las tomas porque te das cuenta que esos hábitos no te están llevando al lugar donde tú quieres ir, no te están permitiendo crear nuevas ideas, no te están permitiendo encontrar soluciones, no te están permitiendo vivir conectado a tu presente. Por eso es que te empiezas a cuestionar, por eso es que te empiezas a sentir un esclavo, porque te mueves y oyes las cadenas que te están encadenando a eso, a esas acciones, a esos hábitos, se llamen cigarrillos, se llame cerveza, se llame marihuana, se llame cocaína, se llame sexo, se llame como se llame, trabajo incluso, como se llame lo que estás pensando, pero eso de lo que eres esclavo, de eso te necesitas liberar. Y ahí está la siguiente parte de cómo funcionan estos espíritus de la adicción, y es cuando hay ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de una persona alcohólica. Una persona alcohólica está completamente rodeada por estos espíritus del alcohol y
digamos que muere, la persona termina su vida y su conciencia está tan apegada a la sensación de la borrachera, a la sensación del alcohol, que primero se quedan en este plano, se quedan como en el astral, cuando una persona muere y no tiene la claridad espiritual como para decir como, ay, la luz, bueno, ya desencarné, me acuerdo, como que el velo del olvido se quita y como, ay, bueno, ya me acordé de todo, esto era un juego y ahora esto, bueno, una prueba o como una experiencia y ahora vuelvo a mi conciencia completa y como que vuelvo a entender qué es lo que estoy haciendo. Eso es lo que sucede cuando salimos del cuerpo. Volvemos a nuestra conciencia, entendemos, nos acordamos de todo lo que estamos haciendo. Pero cuando yo vivo una vida de inconsciencia constante y tengo además una dependencia tan fuerte a este plano, al plano carnal, al plano físico, al plano de la materia, muchas veces lo que sucede con esas almas que no han querido trabajar su conciencia, que no han querido tomar el camino del héroe y decir como esto no me va a quedar más grande, yo voy a trabajar en esto, no es lo que quiero, y no salen de esta vida con esas reflexiones al menos, no todo lo tienes que tener solucionado, pero al menos empezarte a ser consciente de las cosas. Esas almas que se quedan acá en el astral, se quedan como espectros, se quedan como, empiezan a degradar su conciencia porque se quedan ancladas a este plano y muchas se quedan ancladas desde sus adicciones. Entonces son como pequeños espectros, como pequeña energía que se queda pegada y se pega a otras personas que tengan el mismo consumo, porque lo que hacen estas almitas perdidas es revivir el consumo, revivir como el alcohol, revivir la cocaína o la sensación de subidón a través del cuerpo que está vivo. Entonces, cuando tú tienes una adicción, mucho pasa con el alcohol, esto pasa demasiado con el alcohol, sé que pasa con otras cosas también, con la marihuana suele suceder, cada vez va a suceder más porque es algo que en siglos pasados todavía estaba como muy cubierto, hoy en día es más frecuente y lo mismo pasa con el alcohol, que es legal desde hace tanto que es muy frecuente. Por eso digo que sucede mucho con el alcoholismo. Y estas personas vivas que son alcohólicas cargan con ellos estos espectros, estas energías que se están alimentando de ellos y de su experiencia de tomar alcohol. Entonces no es solo como el súcubo o el íncubo, que sí, y están ahí alimentándose de esa energía sexual, sino es también estas almas que se quedan, que tienen menos poder energético, porque tienen muy poquita conciencia, están ahí como medio perdidas, como que no entienden qué está pasando, como que solo están acá por el trago, ¿sí? Solo están acá por su adicción puntual. Están tan atadas a eso que se quedan en este plano deambulando, buscando cuerpos a través de los cuales puedan experimentar esa misma sensación. Entonces, para ellos no hay evolución, no hay cómo tú puedas evolucionar en conciencia y salir de este plano si estás todavía así de aferrado a las adicciones de la tierra, como lo llamarían los alquimistas, a la marca de la bestia, a los chakras bajos, a los bajos instintos. Cuando estás ahí seducido por eso, adicto a eso, pegado a eso, muy posiblemente hay energías y entidades a tu alrededor que se están alimentando de ese consumo, porque es solo el vivo, el que está en el cuerpo, el que puede hacer el consumo, ¿no? El que está encarnado, el que puede tener contacto con esta realidad. Lo único que pueden hacer las energías y las influencias espirituales es conectar con la sensación a través del cuerpo ajeno. Sobra decir que esto solamente lo hace la polaridad negativa, porque polaridad positiva no va a parasitar a nadie ni a nada, todo lo contrario. La polaridad positiva está cargada por su propia luz, está conectada a la fuente, que es la que nos da nuestra luz, nuestra energía, nuestro chi, nuestra sensación de vida, de estar vivos, de ser almas que se pueden bandear por ellas solas, que se alimentan ellas mismas, que son autosostenibles y autosustentables. Esa es la luz, esa es la energía luminosa, esa es la voz de los ángeles, la que te dice como, no, hoy no necesitas eso,
sí nos va a costar, sí va a ser un esfuerzo, pero lo vamos a lograr, vamos a ponernos 10 días, lo vamos a hacer de esta forma, vamos a mover estas fichas, vamos a lograrlo, lo vamos a hacer. Y todos los días cuando te levantes oyes esta voz que te dice, hoy también lo vas a lograr, mira, ya llevas 2 días, vamos a seguir con 3, vamos a crear un calendario y vamos a tachar los días, y te llena de ideas y te llena de fuerza. Y no quiere decir que en el proceso no haya momentos difíciles, no quiere decir que la tentación no toque a la puerta, porque esos son los ángeles caídos, eso es Lucifer, y siempre te va a tocar a la puerta como, hola, ¿estás seguro? Ay, es tan grave, realmente es tan grave, pero si hoy un poquitico nada más, no pasa nada, ya mañana vuelves a... ¿Qué va a pasar? Nada. La voz de la tentación. Lucifer es el tentador. Son estas influencias que te están tentando a, ay, no pasa nada, pero fiesta, qué delicia fiesta, y te liberas y disfrutas, y todos disfrutamos, y todos nos damos besos con todos, y todos bailamos reggaetón hasta las 3 de la tarde, y consumimos sustancias que nos hagan sentir que no estamos cansados y que estamos felices, pero es solamente un estímulo falso. Y esa es la invitación que te hacen, obvio con un discurso que funcione, porque lo que hace la falsa luz es eso, usa el discurso para que parezca luz, pero no es. Que es lo que les decía ahorita con estas prácticas nuevas tántricas o de despertar energético y del despertar kundalini, y te lo hacen en una sesión y tú ves a esa persona ahí zarandeándose en el piso y no, esto es mejor dicho liberación. No es liberación, te están manipulando tu energía ahí y de entrada estás recibiendo todos los parásitos sexuales que te caben, solo ahí acostado creyendo que te la están limpiando. Porque eso hace Lucifer. Te va a mostrar todo como si fuera luz, como wow, ¿no? Y lo máximo, y tú haces esto, y te deja al borde del abismo. No, ven, salgamos de fiesta un día más, ¿qué puede pasar? Y terminas siendo infiel, terminas recayendo en lo que no querías, y terminas destruyendo tu pareja, terminas destruyéndote a ti mismo, porque son impulsos autodestructivos. Eso es lo que hacen, buscar la autodestrucción. Existe, cuando estamos hablando de la polaridad negativa, existe la destrucción a otros, la guerra hacia otros, este impulso de querer dominar a otros, de querer destruir a otros, de querer conquistar a otros, que como Ra le llama el grupo de Orión, tiene esta denominación de ser el opuesto a la luz, entonces es el opuesto al amor y están justamente esclavizando a otros, o está este impulso autodestructivo. Y en las adicciones sucede que estamos encarnando ese impulso justamente. Bueno, el trago tiene un poco también del otro impulso, el trago y la cocaína, que son sobre todo de las sustancias más densas en su composición que yo he encontrado energética y espiritualmente, cargan los espíritus de la ira, de la rabia, de la superioridad, del ego, o sea, son sustancias que alimentan un montón el ego, un montón. Sí, el trago es muy depresivo y lo mismo puede suceder con la cocaína, pero al final del día esas dos sustancias tienen algo similar, que después en otro capítulo vamos a hablar de justamente cómo están creados, pero lo que sucede es que estas dos sustancias tienen la particularidad de ser como la profanación de lo natural. Los tragos se hacen de plantas, son reducciones de azúcar, de caña de azúcar, de madera, son reducciones de algo natural, simplemente se le quita toda la magia y la medicina a eso natural y se deja de una forma que se fermente el licor en este caso para que se vuelva como una carcasa etérica donde todo puede entrar. O sea, es un proceso complejo, pero lo que quería resumir es, estas dos sustancias tienen la cualidad de ser la profanación de lo natural. Lo mismo la cocaína, sabemos que viene de una coca, la hoja de coca, y que es una medicina, ¿no? Es una medicina que usan los indígenas, mastican esta hoja. Cuando tú vas a Bolivia o a lugares muy altos, te proponen masticar hoja de coca para que puedas como conectar con la tierra en esa altitud y no sentirte mareado. Es una medicina. Pero los magos negros, las manos inconscientes, el corazón inconsciente, la va a usar justamente para crear este tipo de sustancias, este tipo de productos. Y si me preguntan a mí, el trago, el alcohol, es una de esas sustancias profanadoras y profanadas. Para mí es normal que las personas se tomen una cerveza, es normal que se tomen un vino, o sea, digamos que
eso no necesariamente está abriendo un portal al infierno, sí, no. Pero yo nunca les voy a recomendar que lo hagan, porque el alcohol sigue siendo lo que es. Y ahí cabe y entra la discusión de las industrias y de todo lo que hay detrás, pero es lo que es lo que es. Y es una sustancia que hoy en día, después de ser industrializada, después de la industria que crearon alrededor, la publicidad, todo lo que crearon alrededor de eso, es muy poderosa y es muy potente y se nos mete por todas partes. Ya hablaremos del azúcar, que es otra adicción y otra droga creada justamente, es de la misma escala. Para mí, la cocaína, el alcohol y el azúcar refinada están ahí, parejas. Claro, cada una con sus influencias diferentes, cada una sembrando algo distinto, pero al final del día es coger algo natural y degradarlo y profanarlo al punto que se vuelve una enfermedad, que se vuelve destrucción, muerte, caos, o sea, representa todo lo que representa la polaridad negativa, todo. Y viene a crear caos, y viene a crear separación, y viene a crear ira, y viene a crear infidelidad, y viene a destruir familias, y viene a destruir hogares, y viene a destruir todo lo que la humanidad la mantiene fuerte. La mantiene fuerte y la mantiene conectada a Dios y a su luz y a su realidad y a su compromiso con su evolución. Y no quiero que suene algo como ultraconservador, pero es la verdad, cuando una persona crece amada, respetada y paréntesis, todos estamos en terapia, todos estamos como revisando cómo se puede crear esta nueva humanidad y esta nueva sociedad, pero para allá vamos y eso es lo que queremos las personas que estamos en este camino, como cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo ser mejor mamá, cómo puedo ser mejor papá, cómo puedo ser mejor hermano, cómo puedo ser mejor líder, cómo puedo ser mejor humano para mi humanidad. Cómo puedo hacer mejor las cosas, cómo puedo vivir un día mejor, cómo puedo sentirme mejor, cómo puedo lidiar con mi mente, cómo puedo sanar mi mente. Ese es el impulso expansivo, el que te dice, wow, listo, tenemos esta adicción ahorita, ok, ¿cómo la vamos a transformar? Vas a ver que esto se va a volver una puerta para probarte tú a ti tu fortaleza, para que te des cuenta que eres capaz de todo, que eres fuerte, que eres capaz. Esa es la voz de los ángeles. Y la tenemos todos dentro y todos somos capaces de sintonizarla, pero necesitamos estar trabajando con ellos, necesitamos estar hablando con ellos, ¿sí? Necesitamos estar estimulando esa conversación, esas voces, la voz de la valentía, la voz del amor, la voz de la luz, dentro de nosotros. Si estamos todo el día alimentando la voz de las tentaciones dentro de nosotros, de la ira, de la rabia, del resentimiento, del abandono, del rechazo, pues esos son los caminos que vamos a encontrar dentro y fuera de nosotros. Y ahí es donde empezamos a cohabitar con estas energías densas y empezamos a alimentar un sistema que nos está fragmentando, un sistema que nos está alejando de quienes en realidad somos. Y el despertar de conciencia, el despertar espiritual es justamente darnos cuenta de eso. No es solamente, ay, qué lindo, los chakras, yoga, el retiro espiritual donde voy a sanar a mi mamá o a mi hermano o a mi esposo. No. Eso es lindo, eso es importante, eso hace parte. Pero si tú no tienes la capacidad de agarrar la conciencia para verlo completo el panorama, para decir cómo acá están pasando cosas que no está bien, esto está raro, esto nos está fragmentando como humanidad, estas prácticas no funcionan, esto qué es lo que está creando, y empiezas tú a tomar decisiones tú por dentro. No es ir a peregrinar, no es ir a convencer a otros. Se trata de que tú te conviertas en un ejemplo, que tú te empieces a cuestionar tus hábitos, que tú te empieces a cuestionar lo que ha sido normal para ti siempre. Comer McDonald's es normal para la gente, pero no está bien y hace daño. Comer comidas procesadas hace daño y lastima y nos llena de ingredientes que lastiman nuestras células y nuestros órganos y nos enferman. Quizá no al otro día, pero es un efecto compuesto que termina convirtiéndose en diabetes, en autismo, que hoy en día va en subida impresionante, y no nos cuestionamos lo que hay detrás. Y seguimos como ovejitas obedeciendo todo sin cuestionarnos qué es lo que hay detrás de todo lo que hago, qué es lo que hay detrás de salir cada 8 días a emborracharme y a bailar reggaetón hasta el piso, y después tenerme que recuperar en 3 días porque ni mi cuerpo, ni mi alma, ni nada sostiene ese ritmo. ¿Qué es lo que hay detrás de estar viendo realities? ¿Qué es lo que hay detrás de estar viendo pornografía? ¿Qué es lo que hay detrás de todo? ¿Qué está construyendo eso? ¿Qué mundo está construyendo esa industria? ¿Es un mundo mejor? ¿Realmente es un mundo mejor?
Ahí está la conciencia, ahí está la liberación de esos espíritus, porque no es solamente conocer que están ahí. Ya vimos a modo muy por encima, digamos, porque si no me tomaría acá 3 horas hablando, cómo funciona ese mundo espiritual, y lo vamos a seguir hablando a profundidad. Pero lo que es realmente relevante es cómo esto tiene la capacidad de hacerte más consciente. ¿Qué vas a hacer tú para realmente transformar tu conciencia por dentro? Y es empezarte a cuestionar lo que es normal, lo que es cotidiano, lo que todo el mundo hace. Porque las masas siempre están siendo manipuladas. Una masa siempre tiene la capacidad de ser manipulada, siempre, 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 siempre. Mientras seas parte de una masa, ahí hay algo detrás. Y no porque como humanidad no podamos estar todos juntos o no nos pueda gustar lo mismo, sino porque es muy diferente ser un colectivo a ser una masa. La masa no piensa, el colectivo sí. El colectivo es esa fusión entre individuos que están trabajando en su conciencia y se convierten, están tan sintonizados que se convierten en un colectivo de conciencia. Así funcionan los arcángeles, son legiones de ángeles, grupos de ángeles, memorias colectivas de ángeles. Y los ángeles son conciencias individuales que en algún momento fueron humanas o del 3D, que siguieron evolucionando y se siguieron unificando con la fuente, con otra luz, con energías e influencias luminosas. Entonces, vamos a necesitar, para entender todo esto y para poder ver con el ojo que ve, y no solamente estar preocupados porque, ay, no puedo dejar de fumar y hasta ahí va mi problema. Mi problema va a ¿qué me está ligando a eso? ¿Cuál es mi ganancia secundaria? Ok, la ansiedad. De pronto estoy en un momento de muchísima ansiedad y no estoy sabiendo lidiar con ella. Bueno, listo. ¿Qué hábitos me ayudan a lidiar con la ansiedad? Me voy a meter a un curso de breathwork, un curso de respiración consciente, y lo voy a hacer, y esa es mi prioridad ahorita. Porque no solamente me voy a sentar todos los días a decir, no me voy a fumar ese cigarrillo, no me lo voy a fumar, no me lo voy a fumar, porque el día que estés débil de mente o de energía, esas voces van a ser más fuertes que tú y te vas a fumar el cigarrillo. Entonces vas a necesitar estar entrenando tu conciencia y estar entrenando el no lo voy a hacer. Y si quiero fumar un cigarrillo, posiblemente es porque estoy sintiéndome ansiosa. ¿Por qué? Voy a ir a un café, voy a ir a escribir, voy a ir a la cita con mi terapeuta. Voy a buscar herramientas diferentes que me permitan seguirle subiendo el volumen a la voz de la luz, a la voz de la comprensión, a que yo entienda qué es lo que hay detrás de ese vínculo que tengo con la nicotina, con el alcohol, con el sexo, otra vez con lo que sea, para poder liberarme de ese vínculo. Si yo no entiendo qué es lo que hay detrás, siempre voy a ser un esclavo. Que a veces tenga más libertad que otra, ok. Que a veces pueda dejar el cigarrillo 2 semanas, listo, bien. Pero vas a volver. Vas a volver porque no estás comprendiendo realmente lo que hay detrás. Porque no te estás dando cuenta que cada vez que prendes ese cigarrillo le estás diciendo que sí a esas voces. Le estás diciendo que sí a, no importa mis pulmones, pues aguantan otro día. O sea, por un día más no va a pasar nada. Entonces, ¿qué voz vas a elegir? ¿Cómo vas a vivir tu vida? Y claro que esto requiere fuerza de voluntad, es que claramente que la requiere. Necesitamos de mucha energía masculina en su luz dentro de nosotros para poder lidiar con las adicciones. Las adicciones son el chakra sacro, están ahí abajo en las emociones, mueven todas nuestras emociones, mueven nuestras aguas. Y vamos a necesitar subirnos al plexo solar, a nuestro ombligo, que ahí es donde está la fuerza, la voluntad, la energía masculina que dice no y me muevo por acá. No importa si el río me está llevando por allá. El chakra sacro, la energía muy femenina, sin orden, se deja llevar por donde sea, se deja llevar por quien sea, se deja convencer, se deja manipular. Y se deja manipular no solo porque, ay, no sé qué quiero, no sé cómo pienso. Todas estas tribus urbanas, todas estas como ramificaciones culturales, si le queremos llamar así, que hay hoy en día, que están linkeadas directamente con el alcohol. Por ejemplo, no sé, las personas que están muy metidas como en el heavy metal y hardcore y punk y como todas estas tribus urbanas, sí, ramificaciones culturales, independientemente a su historia, a qué tan válidas son, hay que observar el presente, porque si una ideología
me exige también que yo me esté autodestruyendo, que yo esté consumiendo trago hasta el punto de no acordarme de nada, que yo esté pegándole a otros, que yo esté teniendo ciertas actitudes que están estimulando esas energías dentro de mí. Es importante cuestionárnoslas. Es importante cuestionarse todo, por eso iba al punto de vivimos en un sistema que ha sido diseñado en gran parte por una polaridad bien negativa y que tiene detrás una inteligencia bien amplia sobre cómo funcionamos los humanos. Y está permeando todo, o sea, permea la cultura, permea la economía, permea la alimentación, permea la medicina, permea todo. Y si nosotros no tenemos capacidad de abrir los ojos y ver lo que está sucediendo, va a ser muy difícil liberarnos porque vamos a vivir de una ideología en otra, todo el tiempo. Y vamos a ser esclavos de esas ideologías. Bien sea lo que acabo de decir, bien sean las tribus urbanas, bien sea ahora la guerra de los géneros, bien sea lo que sea, independiente a qué. Pero si tú estás metido en una ideología que te está llevando a comportamientos autodestructivos, a destruirte a ti mismo, sea como sea, cortándote, maltratando tu pelo, consumiendo alcohol hasta que ya no te acuerdes de nada, saltando y pegándole a otros, oyendo música que son sonidos guturales. Yo he tenido pesadillas con demonios y con el infierno y he estado en el astral en lugares muy oscuros y suenan así. Por eso les decía al principio, como cada vez vamos a ver más en el plano físico lo que la gente está expresando con su energía. Y se les empieza a ver en sus rasgos físicos, en la calidad de su piel, en la calidad de su mirada, en cómo se comportan con otros, en lo que piensan de la vida. Ahí está qué voz estás oyendo. Ahí está qué voz están oyendo los otros. Ahí está qué influencia espiritual se está moviendo detrás de todo lo que estás eligiendo. Entonces, cuando hablamos de estas entidades, de estos espíritus de la adicción, de estos espíritus del alcohol, de los espíritus de la droga, de la tecnoespiritualidad, de la música, estamos también hablando de nuestro mundo interior, porque es ese mundo el que resuena con esas puertas que nosotros estamos abriendo. Y puede resonar porque empezamos con esas prácticas hoy, ayer, hace unos años, o porque venimos con eso de otras vidas. Normalmente venimos con ciertas influencias cercanas a nosotros por decisiones que hemos tomado y las vamos alimentando vida con vida. Eso se llama karma, eso se llama estar repitiendo un patrón. Y es justamente la conciencia, y yo sé que puede ser difícil, vuelvo y repito, por eso necesitamos toda esta conciencia, todo este conocimiento y toda la fuerza de voluntad y todo el amor y todas las voces de la luz posibles para poder liberarnos de esas cadenas. El día de hoy quería que la conversación estuviera enfocada un poco en poder verlo desde lo más general. Ya nos sentaremos a hablar de cómo funcionan cada uno de esas influencias espirituales, porque es muy diferente lo que está detrás de una fiesta de 20 horas de música electrónica a lo que hay detrás de los espíritus del alcohol. Es distinto, los impulsos son distintos, como les decía ahorita, pero lo que quería explicar hoy era cómo funcionaban esas influencias espirituales en nuestra vida, en nuestro día a día, porque no es solamente cuando tú vas y hablas con una vidente, cuando vienes a que tengamos una lectura energética, no es solamente ahí, están en tu día a día, están en todas partes, porque tú estás habitando este plano y tú eres un ser espiritual. Y tú estás en contacto con el astral, tienes un astral, tu mundo energético te está rodeando. Todos como humanidad tenemos un mundo energético que compartimos. Y de ahí viene la puerta que se abre para entender todo lo que hay detrás, para cuestionarnos realmente. Porque en ese cuestionamiento está la puerta de la conciencia, en cuestionarte tus programaciones, tus heridas, tus sombras. Ahí, cuando cuestionas la sombra, en ese momento te empiezas a encaminar hacia la luz. Y de eso se trata sentirnos mejor. No es ser perfectos ni ser un personaje de la Biblia, sino es vivir en paz, sentirte bien contigo. Todos queremos eso, ¿no? Amarnos, poder levantarnos en calma, poder dormirnos en calma, sentirnos bien con nosotros, amar lo que vemos en el espejo, amar a quienes nos rodean, sentirnos satisfechos con nuestra realidad. Eso es lo que queremos. Y de eso se trata esta búsqueda y este camino espiritual, de reencontrarnos con nosotros, con la luz, con la abundancia, con la gratitud, con todo lo que ya tenemos y no podemos ver porque estamos demasiado programados para ver la realidad desde otro lugar.
Gracias por estar acá. Los amo, les mando mucho amor, muchísima luz. Y nos vemos la próxima semana acá en Glitch. Chao.